Dios le bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede estar nuevamente a través de este medio. Continuamos con el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y este capítulo se compone mayormente de un contexto casi completo, pero vamos a dividirlo en los siguientes versículos para poder entender, desarrollarlo, porque aquí Pablo está en diferentes ciudades, o pasa del continente de Europa al continente de Asia, y voy a tratar de explicar un poco de estas ciudades, qué aconteció en estas ciudades. Capítulo 18 de Hechos, lo hemos titulado El final del segundo viaje misionero y el comienzo de su tercer viaje. Pablo finaliza su segundo viaje y comienza su tercer viaje. Se desglosa o se desarrolla de la siguiente manera. Pablo llega a Corintios, versículo 1 al versículo 5. En Corinto se levanta una oposición contra Pablo, versículo 6 al versículo 8. Dios le habla a Pablo en una visión. Veremos el versículo 9 al versículo 11. Pablo es llevado frente a Galión, versículos 12 al 17. Ya veremos quién es Galión. Pablo sale de Corinto y llega a Éfeso, versículo 18 al versículo 21. Pablo regresa a Antioquía de Siria. Acuérdense que hay dos Antioquías. Antioquía de Siria, que no estaba la iglesia, y Antioquía de Pisidia, donde fue donde lo persiguieron. Y luego comienza su tercer viaje misionero, versículos 22 y versículos 23. El ministerio de Apolo. Veremos quién es Apolo. En el margen de este video van a ver el mapa de este tercer viaje del apóstol Pablo. El mapa que está en algunas Biblias de estudio, hay unos mapas a la parte final de estas Biblias. En la Biblia que yo tengo, la Biblia Plenitud, al final está el mapa. Y hay una flecha roja. Lo van a estar viendo en el video más adelante, en la parte de imagen del video. La flecha roja es la que señala entonces cuál es la ruta que tomó, Pablo en este tercer viaje misionero. Este versículo o capítulo 18 comienza de la siguiente manera. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a leer todos los versículos, solamente voy a tratar de leer algunos versículos para tratar de hacerlo más condensado para que se entienda. Quiero ir directamente a la historia y a lo que Pablo la desarrolló o Pablo predicó en este capítulo 18. Lee como sigue el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Me voy a detener ahí. Atenas es lo que le estudiamos la semana pasada en el capítulo 17, cuando Pablo llegó a Atenas. Pablo llegó a Atenas solo, que había dejado a Timoteo y a Silas en Macedonia, en Filipos. Y aquí en Atenas, cuando Pablo llega a Atenas, había la cultura, tuvo un problema con la cultura de esta nación, de los atenienses, porque los atenienses tenían varios dioses, creían en muchos dioses. El problema de aquí era la idolatría. Cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, dice que su espíritu se enardecía. En ese capítulo final del capítulo 17 de este libro de Hechos, porque vio la ciudad que estaba desmoronada o desbaratada, entregada totalmente a la idolatría. Esta ciudad era bien idólatra, tenía muchos dioses, y entre ellos había un título, que fue el título que llamó la atención al apóstol Pablo, cuando decía al Dios no conocido. Y ahí donde Pablo se comienza a dar el discurso allá en la colina de Marte, como les llamaban los romanos, quizás la colina de Marte, o lo que se conoce como el Areópago. El Dios no conocido, dice la historia que en 600 años, muchos antes de que Pablo llegara a Atenas, 600 años antes de Cristo, dice que hubo una plaga en esta ciudad de Atenas,
donde esta plaga casi arruinó prácticamente a esta ciudad. Y había un hombre, un profeta, ahora se me escapa el nombre, que este profeta, al ver esta plaga, él tomó fue a un redil de ovejas, comenzó a soltar las ovejas para que, como era admirado y seguido por los atenienses, para que donde la oveja se detuviera, había muchos altares, había muchos templos, donde la oveja se detuviera cerca de ese templo, ese era un templo que tenía un dios y tenía un altar. Si la oveja se detenía cerca de ese templo, pues esa oveja era sacrificada a ese dios en ese altar. Había muchos dioses. Eso Pablo dice que se enardecía. Habían tantos templos, cientos de templos y cientos de dioses, y donde quiera que se detenía una oveja, era el sacrificio a ese dios en ese altar. Cuando si estas ovejas llegaron a un lugar donde no había templo, donde no había altar, entonces ahí es donde entra al Dios no conocido. Pablo lo resume de que ese Dios no conocido se refiere entonces al Dios de Israel. Por eso dice al Dios no conocido, a este es el Dios que yo vengo a ustedes ahora a presentarles, porque la oveja que este profeta soltó se detuvo en un lugar donde no había templo ni había altares. Pablo sale de Atenas, Pablo llega a Corinto, está solo, no está Timoteo, no está Silas con él. Pablo ahora en Corinto también enfrenta otra situación. Ahora bien, el problema de Atenas, repito, era la idolatría. El problema de Corinto era entonces la inmoralidad. Voy a hablar un poco de la ciudad de Corinto según la historia. Corinto, en el tiempo de Pablo, era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Era una ciudad que tenía 2 puertos. Esa era una ciudad portaria. Aquí había mucho comercio. Había gente que venía tanto del oriente como del occidente. Esta ciudad era bien llamativa, bien productiva, y una de las cosas que más sobresalía en esta ciudad era la inmoralidad. Aquí se practicaba mucho la inmoralidad. Había una frase que decía: vamos a corrientizar. Significaba vámonos a la vida alegre, vámonos a la fornicación. Por eso dice que esta ciudad, los puertos siempre estaban abarrotados de gente, porque esta ciudad, por causa de la práctica de la prostitución, siempre estaba repleta de personas. Ahora bien, aquí había una diosa, un demonio, una diosa llamada Afrodita o Venus. Creo que era Afrodita para los griegos y Venus para los romanos, o viceversa. En el año 146 antes de Cristo, esta ciudad se rebeló contra Roma, y Roma destruyó esta ciudad, totalmente quedó en ruinas, quedó destruida por 100 años. En 100 años dejó de existir la ciudad de Corinto. Después de 100 años, ahí se levanta Julio César, uno de los emperadores romanos, y vuelve a reconstruirla. Y rápido que la ciudad se reconstruyó, volvió a tomar la práctica, volvió a tomar la fama, el conocimiento de lo que había sido antes. Se volvió nuevamente a levantar todo este tipo de prácticas que llamaban a la fornicación. Dentro de toda esta práctica había judíos. Había judíos que habían llegado a esta ciudad de Corinto, y como hemos hablado ya anteriormente a través del libro de los Hechos, donde quiera que había llegado a los judíos, si había más de 10 hombres, 10 cabezas de los judíos, se construía una sinagoga. Y Pablo, siempre que llegaba a la ciudad, como de costumbre, acostumbraba siempre llegar a la sinagoga de los judíos. Pablo estaba solo, repito una vez más, y cuando Pablo llega a esta ciudad de Corinto, se encuentra con un hombre llamado Aquila y con su mujer, su esposa, llamada Priscila. Pablo entonces se conocen, y como eran del mismo oficio, habla la Biblia que practicaban este mismo oficio, trabajaban haciendo tiendas, lo que nosotros llamamos carpas, construían carpas.
Dice que la ciudad de Pablo, que es Tarso de Cilicia, era una ciudad donde abundaba mucho o se comercializaba mucho con lo que eran estas tiendas. O Pablo tenía ya la habilidad y la práctica de trabajar en este mercado de lo que era hacer las tiendas. Entonces ahora se une Aquila y Priscila con él y se conocen y luego más tarde se convierten en tremendos colaboradores de Pablo. Pablo lo menciona, más tarde lo menciona en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 3 al 4, como que se hicieron parte del ministerio de Pablo. Fueron parte entonces de los viajes de Pablo. Dice que Aquila era un hombre judío con esta habilidad y muchos creen que su esposa no era judía, que era romana. Que era de una familia muy conocida en Roma, una tal familia de pudiente, de un nombre de Prisca, y que de ahí venía el nombre de Priscila. Fueron echados de Roma por causa de Claudio, uno de los emperadores, y terminaron llegando a la ciudad de Corinto. Un detalle bien importante aquí es notar es cuando Pablo habla de que él hacía tiendas para sustentarse. Aunque Pablo es el que también enseña en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14, Pablo enseñaba de que el obrero era digno de su salario. La persona que sembraba tenía derecho a comer, y él explica, capítulo 9, perdón, al versículo 7 al 14, explicaba que tenía derecho de predicar el evangelio, tenía derecho a comer del evangelio. No se basaba en palabras de sí mismo, sino que menciona al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 10, donde el mismo Cristo, cuando envió a los apóstoles a predicar, dijo: cuando entraran a una casa, que fueran y saludaran, y si eran recibidos, dice más adelante que el obrero era digno de sus, no lleváis oro, ni plata, ni alforja, ni capa, y comienza a explicar. Pero, ¿por qué? Porque el obrero era digno de su salario. Pablo explica prácticamente lo mismo en el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 7 al versículo 14. Pablo durante los días de semana se dedicaba entonces a construir carpa para sobrevivir, y los fines de semana, o mayormente el día de reposo, el día de la sinagoga, el sábado, era el día que él tomaba mayormente para presentar el evangelio. No quería depender totalmente, ni que lo vieran como una persona que dependía o que se aprovechaba o que quería tomar provecho o ventaja de ganar de el evangelio. Voy a leer el versículo mejor para que tengan una idea más clara. 1 Corintios capítulo 9. Voy a leer algunos versículos acá para ver lo que Pablo realmente estaba diciendo. Versículo 7. Lee como sigue: ¿quién fue jamás soldado en sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Voy a brincar al versículo 10. Porque a la ley de Moisés, versículo 9, perdón, porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Todos tienen derecho, versículo 12, si otros tienen derecho, otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que Pablo no predicaba para cobrar, sino que en todo daba el ejemplo. También dice la historia que dentro del estudio de los rabinos no practicaban tampoco el vivir de la enseñanza, sino que se le enseñaba un oficio a los rabinos para que dependieran de ese oficio y no dependieran de las ofrendas o no se lucraran de las enseñanzas. Pablo, aunque respalda el obrero digno de su salario, también enseñaba de que él también trabajaba por su propia cuenta. En el año 52, Claudio hace salir a los judíos de Roma. Dice que hubo una revuelta, de una confusión de un nombre, según la historia.
de que había una revolución, una revuelta en contra de un hombre llamado Cresto. Estaban confundidos si era Cresto o si era Cristo. Había un enfrentamiento por largo tiempo y esto, dice la historia, que esto fue lo que concluyó o llevó a la cúspide de que Claudio echara fuera a los judíos de Roma. Porque la Roma aceptaba, no había problema con aceptar lo que era el judaísmo. El judaísmo fue aceptado en Roma y las provincias romanas hasta Jerusalén. Pero cuando entró el cristianismo ya era en ciertas regiones donde dominaba Roma, el cristianismo no era una amenaza, pero en otras ciertas secciones o regiones sí era una amenaza, porque los judíos lo hacían ver como una amenaza que estaba en contra de la creencia judía y estaba en contra de la creencia de Roma. Acuérdense que Roma es una ciudad que era un mundo que aceptaban todas las religiones del mundo. Pero como el cristianismo no era una religión, sino que se refería a Jesús como el rey, entonces esto tomaba celos dentro del judaísmo y también dentro de los romanos. Por eso era que eran azotados o perseguidos los cristianos, los mataron, porque el cristianismo no se presentó nunca como que era una religión, sino que era una creencia hacia un rey llamado Cristo. Y esto provocó entonces que muchos de los judíos fueran echados de Roma. Versículos 4 y 5 dice: cuando entraba en las sinagogas, Pablo siempre era eficaz en lo que hablaba, siempre hablaba con el fundamento de la palabra. Cuando se entraba a la sinagoga siempre se leía la escritura y luego entonces se procedía a discutirla, a desarrollarla, a dialogarla, a razonarla, a debatir con ella. Pablo enfrentaba tanto a judíos como a gentiles con las escrituras. Que había judíos, había gentiles convertidos en prosélitos, por eso eran parte de lo que eran las sinagogas. Ningún gentil entraba a una sinagoga si no se había hecho prosélito, si no era una persona que leía y estudiaba la escritura. Cuando Pablo llegaba a estos lugares de los judíos, mayormente judíos, la sinagoga, entonces entregaba o debatía tanto con gentiles y con judíos. Siempre Pablo fue perseguido por los judíos. Fue muy pocas las veces que Pablo se enfrentó o fue perseguido por los gentiles. Siempre, la mayor parte de la persecución es contra Pablo, pero es siempre de parte de los judíos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo se describe a sí mismo cuando va a la ciudad de Corinto. Dice Pablo: pues me propuse no saber mucho entre vosotros como cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo, cuando va a la ciudad de Corinto, va directamente a hablarle a esta ciudad acerca de Jesús crucificado. No fue a hablar de ningún otro tema, sino que se concentró totalmente en la prédica a través de las escrituras. No llevó nada que no estuviera escrito o señalado en la escritura. Como mencioné al principio, Pablo estaba solo en la ciudad de Corinto. Luego entonces llegó Timoteo y llegó Silas. Llegaron de Macedonia. La historia dice que cuando Pablo fue a Filipos, ¿se acuerdan? Estaba Lucas, estaba Timoteo y estaba Silas. Cuando salen de Filipos, Lucas se quedó en la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan? Allá fue donde se convirtió Lidia y donde se convirtió el carcelero, los presos. Esa iglesia quedó Lucas entonces al frente de esa iglesia. Luego entonces en Tesalónica se quedó Timoteo y en Berea se quedó Silas. Pero ahora Silas y Timoteo llegan a Pablo aquí en Corinto y traen noticias de cómo Dios estaba trabajando y cómo Dios se estaba moviendo, cómo Dios estaba haciendo crecer la iglesia allá en la área de Macedonia, incluyendo la iglesia de Tesalónica. Ya por eso Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Pablo, entonces hay una carta que escribe dándole aliento a la iglesia de Tesalónica. Esto trajo a Pablo entonces un refrigerio, le trajo fuerza, le trajo aliento para continuar llevando la palabra. Pablo estaba totalmente entregado al evangelio en la ciudad de Corinto. Es de ahí donde Pablo entonces se inspira y Pablo escribe en la ciudad de Corinto. Pablo le escribe a los romanos
Y se cree que también le escribió a los tesalonicenses desde la ciudad de Corinto. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. De Pablo estaba en Corinto, le llegó una ofrenda de la iglesia de Filipos. Esto lo encontramos en segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. Pablo estaba en Corinto predicando cuando llegó Timoteo y Silas. La iglesia de Filipos, repito, allá donde estaba el carcelero, donde estaba Lidia, esa iglesia luego entonces se convirtió en una iglesia que apoyaba el ministerio de Pablo. Le enviaba ofrendas a Pablo para que continuara llevando el evangelio, ya que Pablo se dedicaba a trabajar durante la semana, pero los días de reposo era un hombre que estaba totalmente entregado a la prédica. Y se cree que con estas ofrendas que comenzó a recibir, Pablo comenzó a dedicar más tiempo a la obra y daba menos tiempo entonces a el trabajo, a hacer las carpas. Versículo 6 al versículo 8 habla entonces cuando Pablo entra a la sinagoga de Corinto. Allá había los judíos y, como se esperaba, volvieron otra vez a levantarse en contra del apóstol Pablo. Estos comenzaron a blasfemar, dice el versículo, pero oponiéndose y blasfemando, esto se refiere a los judíos, comenzaron a oponerse a lo que Pablo estaba hablando, testificando, aunque lo estaba haciendo por la escritura. Dice que testificaba, versículo 5, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto trajo entonces a ellos este tipo de blasfemia, de enfrentamiento y rechazo hacia lo que Pablo estaba trayendo. La reacción de Pablo, desde ahora me iré a los gentiles. Era tanto ya rechazo en cada sinagoga que entraba que ya Pablo estaba prácticamente ya, esto le estaba ya, lo hacía sentir incómodo, lo hacía sentir frustrado por cuanto el judío estaba supuesto a entender y a recibir lo que estaba escrito porque estaba testificado por los profetas. Eran los primeros en rechazar el evangelio, eran los primeros en rechazar de que Cristo era el Mesías. Los gentiles lo recibían con más facilidad, más pronto que los mismos judíos que ya tenían la escritura. En Romanos 1:16, Pablo habla entonces de que siempre fue perseguido por los judíos. Mateo 7:6, Pablo entonces aplica a estos judíos de Corinto lo que Jesús dijo en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. Cuando las personas rechazan el evangelio, hay que tener la sabiduría y entender cuando hay rechazo del evangelio, hay entonces que salir y continuar con la otra puerta que Dios esté abriendo. Pablo sacude los vestidos. Era parte de una expresión de decir que me han rechazado. Le espera el juicio divino por cuanto no es quien escuchar el evangelio. Jesús lo mencionó en el libro de Mateo capítulo 10, creo que versículo 14. Cuando vayáis a un hogar y no lo reciban, de sacudir el polvo de vuestros pies y les será de juicio a esa ciudad o a ese hogar donde no fueron recibidos. Esto se demostraba entonces con este tipo de gestos, de movimiento. Sacudía el traje y entonces salió de los judíos en esa sinagoga en el pueblo de Corinto, en la ciudad de Corinto. Pero dentro de esta sinagoga, sin embargo, hay un hombre aquí que se convirtió llamado Crispo. Ese Crispo, que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pablo entonces predicó a esta sinagoga, no se convirtió, pero el principal, es el cabecilla, el hombre que era el dirigente de la sinagoga, sí se convierte, sí escucha el mensaje, sí lo recibe, no solamente él, sino que toda su familia recibieron el mensaje que Pablo estaba predicando acerca de que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo. Crispo fue uno de los pocos. Más adelante Pablo testifica o habla o comenta acerca de Crispo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 14.
Crispo fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente. Esto de que bautizaba es porque estos hombres, cuando eran bautizados, muchos de estos hombres por costumbre seguían al que los había bautizado. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo describe cómo eran las personas de Corintios. Expresa en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Mira la manera que Pablo expresa la forma de vivir o cómo eran los corintios. 1 Corintios 1, 26 dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque estaban entregados a la fornicación. Su cultura los hacía ver como personas de baja moral. Pablo lo describe aquí entonces como que eran hombres, no tenían poder, no eran hombres sabios según la carne, y tampoco habían que eran hombres que eran nobles. Los corintios, repetimos, esa ciudad estaba siempre alborotada, pero era por cuestión de que había la fornicación. Dice que aquí habían unas sacerdotisas en este templo de Armenia. Habían 1000 sacerdotisas que daban placer, entregadas al placer, y esto eran los cultos, o esto es lo que llama la atención, tanto del occidente como del oriente, subían a Corinto para, como decían ellos, para corrientizar, es decir, para entregarse al placer, para entregarse a la fornicación. Versículos 9 al 11, Pablo tiene una señal, o tiene una visión de parte del Señor. Dios se le aparece a Pablo, el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo en una visión de noche, diciendo: no temas, sino habla y no calles. Pablo, aquí Lucas no da este detalle, pero Pablo presenta en el libro de Corintios también, capítulo 2, los primeros versículos, presenta que Pablo estaba experimentando, estaba viviendo, estaba pasando por un temor, por un miedo. Voy a leer el versículo 9 al 11. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque, aquí todo lo que yo quiero que ustedes enfoquen, porque yo estoy contigo. No temas, no calles, sino habla, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces imagina esto, cómo esto impactó la vida del apóstol Pablo. O sea, Dios se le aparece diciéndole: no temas, habla, no desmayes, yo estoy contigo y nadie en esta ciudad te va a hacer daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Verdad que es como contraproducente? Es una ciudad entregada a la fornicación. Eso es lo más popular en esta ciudad. Sin embargo, Dios le dice a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detiene allí 1 año y 6 meses. Nadie pudo interrumpir ni entorpecer, ni ninguna turba se levantó en contra de Pablo para hacer detener la obra, como había pasado ya en el primer viaje, cuando casi lo matan allá en la ciudad de Lidia, y en el segundo viaje, cuando en Filipo lo azotaron, lo metieron en la cárcel. Aquí Dios le prometió, ¿verdad?, que lo iba a proteger. O sea, el temor de Pablo era que podía perder la vida por causa de los judíos mayormente, que eran los que siempre les perseguían y siempre le interrumpían donde quiera que él iba. O sea, había cierta depresión y miedo en Pablo. Lo experimenta, o lo escribe, o lo expresa. Repito, en 2 Corintios, creo que el versículo 1 al versículo 4. Dios entonces alienta a Pablo a que continúe hablando. Dice: no calles, habla. Pablo, en obediencia a la voz de Dios, o a esta visión, continúa entonces llevando la prédica en este lugar de Corintios, y se detiene allí 1 año y medio exponiendo en esta ciudad, exponiendo la palabra, desarrollando la palabra, donde ya este principal llamado Crispo se había convertido. Nadie podrá hacerle daño, yo estaré contigo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le hizo una garantía a Pablo, le prometió
que había un pueblo grande en Asia. No se sabía si solamente eran judíos o también eran griegos o prosélitos, pero de que había mucha gente dentro de la ciudad. Dios se lo estaba ahora señalando a Pablo para darle esa motivación, para que perdiera ese temor, ese miedo que tenía de proseguir este camino. Luego, versículo 12 a versículo 17, los judíos de Corinto, aquí siempre había siempre hay un enfrentamiento, siempre hay una turba, siempre hay quien se opone. Los judíos de Corinto entonces intentaron llevar a Pablo frente a Galión. ¿Quién era Galión? Galión era un procursor o un gobernador de Acaya. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron frente al tribunal. Entonces este hombre llamado Galión tenía un hermano, un filósofo llamado Seneca, y Seneca era un hombre, ¿ya?, filósofo, un escritor, y en uno de sus escritos él expresa acerca de su hermano Galión, que es el gobernador de Acaya, diciendo que Galión era uno de los hombres más humildes, que no era un hombre, que los seguidores de Galión no lo seguían como él se merecía, porque la humildad o la honestidad de Galión, dice que no había hombre tan honesto y tan inclinado a la justicia como su hermano Galión. O sea, tenía un gran testimonio de acuerdo a lo que escribía su propio hermano llamado Seneca. So, era respetado, era admirado y era el gobernador de esta ciudad. So, Galión entonces recibe a Pablo, recibe a los judíos que están acusando a Pablo, pero Dios intercedió en esta, pues ya Dios le había dicho a Pablo que nadie le ponía la mano, nadie le haría daño. Dios intercedió entonces en la persona de Galión. Cuando Galión recibe a los judíos, Pablo comienza a hablar, pero no desarrolla una conversación ni desarrolla una defensa, porque Galión rápido intercede o rápido pone a los judíos en el lugar de que no iba a recibir nada que no fuera en contra de la ley, que fuera un crimen o fuera algo sometido en contra de la ley romana. Hay aquí un punto que quiero compartir antes de proseguir. Si Galión, aquí hay una nota que me llamó, me trajo la atención. Si Galión hubiera aceptado la amenaza o el cargo judío traído por los judíos de lo que Pablo estaba practicando, lo que Pablo presentaba, el cristianismo en esa ciudad de Corintios hubiera sido entonces tomado como un acto ilegal si hubiese detenido la prédica dentro de la ciudad de Corinto. Solo que dijera Galión iba a hacer que Pablo continuase predicando el evangelio en la ciudad de Corinto, o iba a hacer que se detuviese. Por eso decimos que Dios intervino, o Dios tomó la mente de Galión. Ya su hermano testificó la clase de persona que era, un hombre siempre inclinado hacia la justicia, hacia lo honesto. Y Dios no permitió, por la voz de Galión, Dios no permitió que Pablo entonces fuera, y Dios se lo había prometido a Pablo, que Pablo fuera nuevamente castigado, azotado, echado en la cárcel por algo que no tenía las suficientes pruebas para, como pasó en la ciudad de Listra, Derbe, donde lo castigaron simplemente por predicar el evangelio. Aquí Dios le prometió, y ahora Dios hace que Pablo vea con sus propios ojos que Galión estaba a favor, no a favor del cristianismo, sino no estaba a favor de lo que los judíos querían presentar. So, Pablo comienza a hablar, pero no hay ningún crimen en contra del apóstol Pablo. Entonces los griegos, aquí reaccionan los griegos, aquí los judíos son los que traen a Pablo aquí al tribunal, pero aquí los griegos son los que reaccionan. Dice que los griegos entonces reaccionaron y apoderándose de Sóstenes, que era otro principal de la sinagoga, le golpeaban dentro del tribunal. Entonces, imagínate si Galión hubiera dicho que sí a los judíos, hubieran hecho lo con Pablo. Quizás hasta lo matan allá a Pablo por causa de que Galión hubiera dicho que sí, pero Galión dijo que no. Y ahora este Sóstenes que está aquí es el principal de la sinagoga, porque parece que como se convirtió Cristo, se convirtió el que mencionamos anteriormente, estos nombres son medio confusos, Crispo, se convirtió. Ahora entonces la posición
del líder de la sinagoga queda entonces sobre Sóstenes, que era el líder ahora de la sinagoga. O sea, ¿por qué lo castigan? Porque le dan los griegos. Se cree entonces que los griegos, al ver que permitió que Pablo presentara una defensa, o al ver que no, su defensa, lo que ellos presentan no era lo que ellos, no se desarrolló como ellos querían que se desarrollara. Ahora entonces castigan a este hombre llamado Sóstenes frente a el tribunal. Este hombre llamado Sóstenes también más adelante, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, también se convirtió al cristianismo. Crispo creyó en Jesús y fue reemplazado por Sóstenes, y ahora Sóstenes se convierte a Cristo más adelante. En el libro de Corintios, repito, capítulo 1, versículo 1, también se convierte a Jesús, al Señor. Estos hombres que eran principales en la sinagoga de Corinto. En el versículo 18, Pablo ahora está casi por finalizar su segundo viaje misionero. Voy a leer ese versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Con él se llevó a Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Pablo se detuvo un tiempo, ¿verdad? Año y medio, mencionamos, en la ciudad de Corinto. Más tiempo que en otras ciudades que él tuvo anteriormente. Y de aquí se sale ahora, no forzado, no echado, no porque lo echaron de la ciudad, no porque lo castigaron, sino por voluntad propia. Sale ahora y va a viajar hacia las ciudades de la ciudad de Cencrea, para luego entonces a la ciudad de Filipos, la ciudad de Éfeso. Cumplió entonces Dios la promesa de que en Corinto no hubo ningún daño, no hubo ningún atentado contra él, no cumplió con cárcel, ¿no? Tuvo este enfrentamiento, pero ahí quedó, ahí no se desarrolló otro enfrentamiento, sino que salió con la frente en alto de la ciudad de Corinto, a pesar de que era una ciudad que era difícil porque Pablo tiene varios problemas con esta ciudad. Dice que fue una de las ciudades, una de las iglesias que más le provocó a él dolor por la causa de la inmoralidad. Entonces escribe 2 cartas. Creo que el capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo hace una carta donde él reprende a la iglesia por causa de un hombre que había tomado a la mamá, a la esposa de su padre, y vivía con ella y estaban dentro de la iglesia, y esto era como visto por los corintios. Pablo entonces levanta una carta, capítulo 5 de 1 Corintios, donde enfrenta y reprende a la iglesia, y ellos se entristecen, se compunen. Luego Pablo hace una segunda carta y corría entonces el haber sido severo en esa carta. Pero siempre Pablo señalaba lo que era el pecado. Pero acordemos que estas ciudades son ciudades gentiles, donde Dios estaba trabajando en el corazón de aquellas naciones que eran totalmente paganas, con otras creencias, con otras prácticas. Dios estaba rompiéndola con estas barreras para que el evangelio continuase entrando en estas naciones que eran mayormente gentiles, aunque había judíos en ellas. Priscila y Aquila desarrollaron esta amistad con Pablo y salen de Corinto hacia Éfeso juntamente con Pablo. Pablo entonces hace un voto donde se rapa la cabeza. Se cree que es un voto nazareno. Son votos que se practicaban ya en el libro de Números, donde tiene una práctica, es por un tiempo que se presenta este voto a Dios. Es un compromiso de varios días, donde lleva un sinnúmero de unos rituales que se practicaban para ofrecerlos a Dios. Era una ceremonia que se celebraba mayormente en el tiempo para el tiempo o la época allá en Jerusalén. Se le expresaba a Dios un agradecimiento por todas las bendiciones que Dios le había dado. Tenía ciertas restricciones que se llevan a cabo con este voto nazareno. Luego Pablo, versículos 19 al versículo 21, Pablo llega entonces a Éfeso. Ahora dice, Pablo sale de la provincia de Macedonia, de todo lo que es Grecia.
Cuando vean el mapa se van a dar cuenta entonces que iba bajando de la parte arriba de Macedonia, va bajando hacia el sur hasta que llega a Corinto. Luego de Corinto cruza entonces a esta ciudad de Cencrea, cruzando el mar Egeo, y luego entonces entra a lo que se conoce como el continente de Asia Menor. Ahí está entonces la ciudad de Éfeso. Pablo quería predicar en Éfeso. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6? Cuando Pablo fue a entrar a Éfeso, el Espíritu se lo prohibió. Lo leímos en 2 capítulos aparte atrás. Pablo quería predicar en Éfeso hace 2 años, pero le había sido impedido por el Espíritu. Ahora el Espíritu le dio la oportunidad, le permitió entrar en Éfeso, que era una ciudad sumamente importante, y aquí parece que había gran número de judíos. Pero el tiempo es de Dios. O sea, Dios le prohibió a Pablo en aquel entonces entrar en Éfeso, pero ahora Dios le permite a Pablo llegar a Éfeso. Aquí fue bien recibido, por lo que estamos leyendo. Aquí compartió, aquí se llevó a Aquila y a Priscila. Aquí compartió con los judíos, y lo querían tanto que cuando fue a salir, porque tenía que cumplir el voto que había hecho, tenía que terminarlo cumpliendo en Jerusalén. Se despidió de ellos, pero Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso. Pablo le pidió. Pablo estableció, dejó a Lucas, lo dejó en Filipos, dejó a Timoteo en Tesalónica, dejó a Silas en Berea, y ahora Pablo deja a Aquila y a Priscila en Éfeso para ir partir entonces hacia Jerusalén, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. El anhelo de Pablo de ir a Jerusalén para entregar el voto de haberse rapado la cabeza, tenía que cumplirlo o terminarlo en Jerusalén. Eso sale entonces ahora, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, ya llegó entonces a la área de Jerusalén. Acuérdense que Cesarea es donde vivía Cornelio. ¿Cuál es la historia de Pedro? Cuando Pedro va a Cesarea, a la casa de Cornelio, estoy en Cesarea. Pablo ahora llega a Cesarea, y de Cesarea pasa a Jerusalén. Lo van a ver en el mapa. Desciende a Jerusalén. Luego entonces Pablo sube a la iglesia de Antioquía para comenzar entonces su tercer viaje misionero. Es decir, que terminó su segundo viaje misionero dejando a Aquila y a Priscila en Éfeso. Desciende a Cesarea, desciende a Jerusalén, sube nuevamente a Antioquía, la iglesia de Antioquía, y de ahí estuvo un tiempo, y luego entonces desciende a Antioquía, dejando a Jerusalén. Pablo regresa a su iglesia en Antioquía de Siria, y de ahí entonces está un tiempo con la iglesia. O sea, Lucas hace un énfasis de que tuvo un tiempo con la iglesia, pero no dice cuánto tiempo. Después de estar allí, versículo 23 dice: después de estar allí algún tiempo, es decir, cuando tuvo un tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Después de estar un tiempo en Antioquía, repetimos, no se sabe cuánto tiempo tuvo en Antioquía, pero se congregó en Antioquía, la iglesia que estaba, de la iglesia que salió para el viaje misionero. Lucas simplemente hace un movimiento de estos viajes inmediatos para señalar la terminación del segundo viaje misionero y cuando comenzó el tercer viaje misionero. Recogió entonces por orden a Galacia, vuelve a Galacia, a Frigia, es decir, los lugares donde el Espíritu no le permitió entrar. Ahora estaba entrando en estos lugares para confirmar a las iglesias. Aquí dice que Pablo no solamente se conformaba con que la gente se convirtiera, sino que le daba un seguimiento. Se aseguraba de que esa persona que se convirtió se mantuviera firme y dando fruto dentro de las congregaciones. Iba entonces y visitaba a las iglesias que habían levantado en ese tiempo. Esto está incluyendo desde el primer viaje misionero. Pablo fue a la ciudad de Tarso, fue a la ciudad de Derbe, fue a la ciudad de Listra, fue a la ciudad de Berea, de Iconio, de Antioquía, de Pisidia. Todas las áreas, todas las iglesias que había levantado, en todas estas áreas, él fue a visitarlas, fue a confirmarlas, confirmando a todos los discípulos. Pablo estaba entregado a su trabajo y bregando con esta gente que había discipulado, lo hacía que se tuvieran más firmes,
más convencidos y fueran fructíferos donde quiera que estuviesen. Para Pablo era sumamente importante no solamente que la persona se convirtiera, sino que la persona se mantuviera dentro de la congregación. Versículo 24, versículo 26. Aquí ahora Lucas se enfoca entonces en un nuevo personaje, un hombre llamado Apolo. Apolo es un hombre judío de Alejandría. Alejandría es una ciudad en Egipto, una parte de Egipto, y dice que Alejandría fue uno de los primeros lugares donde se comenzó, creo que en el año 146, se comenzó a traducir la Biblia o las escrituras, perdón, del hebreo al griego. Ahí nació entonces, como había una biblioteca, un lugar donde se preparaban entonces los escritos en el griego para llevarlo entonces, para dispersarlo entonces por aquel entonces, llevarlo a la ciudad donde hacía. De ahí entonces viene este varón llamado Apolos. Es un hombre judío, pero el nombre es un nombre griego. Es más, era el nombre de un dios de los griegos, de uno de los ídolos griegos llamado Apolos. Este hombre había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conoció el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de nuevo la sinagoga. Repetimos, es un judío, Apolo, que llega a Éfeso. Pablo se había ido entonces para Galacia, para Frigia, y entonces llega Apolo, desde Alejandría llega a la ciudad de Éfeso, pero ya Pablo estaba fuera de Éfeso, estaba Pablo entonces ahora en Galacia. Apolo tiene unas cualidades aquí que sobresaltan, o sea que Lucas la va mencionando. Apolo era un varón elocuente. Apolo era un poderoso de las escrituras. Apolo había sido instruido en el camino del Señor. Apolo era una persona de espíritu fervoroso. Apolo hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a el Señor. Apolo se convirtió en un misionero. No enseña la historia ni enseña la Biblia que Apolo fue enviado por alguna delegación, por alguna iglesia, sino que parece que Dios lo llamó directamente y se convirtió en un misionero que llegó desde Alejandría, llegó directamente a la ciudad de Éfeso. Si miras en el mapa, es una distancia bastante lejos desde Éfeso hasta Egipto. Es un tramo bastante extenso, pero este hombre era un hombre ferviente en Dios, llegó para hacer el trabajo misionero en la ciudad de Éfeso. Conocía el bautismo de Juan. Recuerda cuando Juan comenzó a predicar y a hablar, enseñar a los judíos y a las sinagogas de aquel entonces. Entonces el nombre de Juan el Bautista no solamente se quedó en Jerusalén o en las áreas cercanas, sino que el nombre de Juan el Bautista sobresalió y la predicación y su bautismo eran conocidos aún en las ciudades que eran ciudades lejanas, eran ciudades como Alejandrina en este caso, y ciudades gentiles donde conocían el bautismo de Juan. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19. Hay unos detalles más profundos acerca de lo que era este bautismo de Juan, como era conocido en estos lugares más lejanos de Jerusalén. Apolo conocía el trabajo de Juan el Bautista. Predicaba el mensaje que Juan predicaba, hablando de que vendría el Mesías, pero todavía no había un conocimiento total o pleno de el conocimiento en Apolo, porque solamente conocía mayormente lo que Juan el Bautista había presentado, pero la obra completa de Cristo todavía parece que no la conocía. Apolo era un hombre con buena educación y había viajado bastante. A pesar de que era un hombre elocuente, a pesar de que era un hombre de mundo, de letra, enseña que también era un hombre humilde porque se dejó guiar o escuchó cuando Priscila y Aquila le llaman para exponerle mejor el camino del Señor. Comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Cuando llegó, entró a la sinagoga, comenzó a predicar el evangelio. Apolo no sabía mucho acerca de Cristo, pero lo que sí conocía lo enseñaba con diligencia, con entrega, con pasión. Era un hombre audaz,
poderoso en la palabra. Estaba totalmente entregado a lo que él conocía. Había fervor en su espíritu, había habilidad, había convicción. Era un hombre de fundamento. En todo lo que conocía lo daba con gracia, con entrega. Pero versículo 26, versículo 28, aquí entra entonces Aquila y Priscila. Mencionó una vez más, se habían quedado en Éfeso. Pablo no, pero Aquila y Priscila sí estaban en Éfeso. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte, le pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, que todavía había algo que Apolo no conocía. Y queriendo pasar de Acaya, ya quería pasar entonces no solamente de Éfeso, quería pasar ahora a Acaya, donde estaba Pablo mayormente. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Tenían un buen testimonio de que fuera recibido en Acaya. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Ahora tenía un fundamento más completo, no solamente ahora tener el bautismo de Juan, sino que ahora tener también de que Cristo era el Mesías. Aquila y Priscila, esta pareja que hacía las tiendas juntamente con Pablo, menciona el versículo 3. Ellos fueron con él desde Corinto hasta Éfeso, y ahí Pablo los deja mientras Pablo continúa hacia Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Ellos le explican ahora a Apolo todo lo que era concerniente al ministerio de Jesucristo. Apolo lo recibe y ahora Apolo es el que lleva el mensaje de Éfeso, lo lleva ahora a la ciudad de Acaya. Enfrentaba mayormente a los judíos. Ahora los judíos tenían otro enemigo llamado Apolos, que llegó a la región de ellos para exponer el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Hay una reprensión que Pablo hace en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 y capítulo 3, versículo 4. ¿Hasta dónde llegó el nombre de Apolo? Cuando se practicaba el sectarismo en aquel entonces, cuando los hombres eran bautizados por Pablo, pues seguían a Pablo. Si eran bautizados por Pedro, seguían a Pedro. Si eran bautizados por Apolo, seguían a Apolo. Entonces Pablo reprenda, si murió Apolo por nosotros, si murió Pedro por nosotros, si murió Pablo por nosotros. Pablo reprende a los corintios porque eran hombres que seguían a hombres. El que bautizaba a una persona, pues esa persona se convertía en ese seguidor de la persona que lo había bautizado. Vamos a leer el versículo 3, capítulo 3 de Corintios. Es lo que Pablo explica aquí ahora. La reflexión que le hace acerca de lo que es el sectarismo. Porque como digo, los corintios eran hombres dedicados, no eran muy doctos, ya lo mencionamos, no eran muy nobles. Miren cómo dice. Capítulo 3 de Corintios, 1 Corintios capítulo 3. De manera, hermanos, que yo no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablando de los corintios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales si andáis como los hombres. Mira lo que decían, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Mira dónde llegó el ministerio de Apolo, el nombre de Apolo. Ya llegó al nivel de Pablo, de Pedro. Otro decía, yo soy de Cefas. No soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno Dios le ha concedido. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, estos hombres seguían a hombres por causa del ministerio que tenían. Ahora Apolo se convierte ahora en un hombre sobresaliente dentro de la prédica, dentro de los gentiles y dentro de los judíos. Porque también iba directamente a predicar dentro de las sinagogas. Y terminamos con esto. Apolos era judío, era descrito como un elocuente, con un espíritu fervoso. Él hablaba con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos y demostrando por las escrituras
que Jesús era el Cristo. Debido a esto, algunos estudiosos lo consideran el tipo de persona que pudo haber escrito la carta de los hebreos. O sea, los hebreos siempre han sido un libro, ¿verdad?, que si fue escrito por Pablo, que si fue escrito por Lucas, si fue escrito ahora por Apolos. Aquí entonces termina Apolos en la ciudad de Acaya, llevando el evangelio. Ahora veremos el capítulo siguiente, 19, cuando entonces Apolos se encuentra con Pablo. Dios te bendiga. Hasta aquí entonces este capítulo 18. Espero que haya sido de bendición, que tenga una semana llena de bendiciones. Nos veremos entonces en el próximo video.